Gracias por continuar con nosotros y estamos aquí en la sección nuevamente de la entrevista con el doctor Jorge Alfonso Victoria Maldonado, quien es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán. Bienvenido, doctor, aquí a su casa de Comuniqué. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación y por supuesto nuestro agradecimiento a Comuniqué por darnos este espacio tan importante de ventana a la sociedad yucateca. Gracias, gracias. Y mire, empezaría yo la entrevista con la pregunta obligada. ¿Qué es la CODEI y qué son sus obligaciones y hasta dónde puede meterse? Porque también tiene restricciones, ¿no? Así es. Mira, la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán es un organismo público, autónomo, establecido precisamente en la Constitución de nuestro país y en la Constitución Estatal de Yucatán para tener la función muy específica de promover, defender los derechos humanos de todas las personas. Ajá. Hoy los derechos humanos están en una situación muy amplia en la sociedad. Ya no solo podemos considerar los derechos humanos como los que están en la Constitución, sino además tenemos que agregarle por mandato legal todos los tratados internacionales que nuestro país ha firmado en la materia. Y en ese sentido, para vigilar que las autoridades públicas, estatales y municipales cumplan con las prerrogativas que tienen todas y cada una de las personas, es que existen estos organismos públicos en cada una de las entidades federativas encargados de defender precisamente los derechos humanos de todas y de todos en la sociedad. Los defiende la Comisión de Derechos Humanos, pero ¿cómo los defiende? Porque no es un organismo que tenga medios por ley, estoy hablando, de poder claro, ejecutar algo, sino que más bien veo que son recomendaciones por escrito, que pesan mucho, ¿no? Así es, pesan mucho, desde luego el mayor baluarte, yo te diría, que tienen los organismos, es el peso moral, el señalamiento que se le hace a las autoridades con el respaldo de la sociedad, que eso es muy importante aclararlo a las personas. El hecho de que tengamos, por ejemplo, consejeros que representan a la sociedad dentro de la comisión, es sin duda lo que convierte a este organismo en una, como tú bien dices, que a pesar de que no tenga los medios coercitivos, aparentemente y entrecomillado, te lo pondría, y si me permites luego explicar el por qué, este peso social que tiene de representatividad de la sociedad es sin duda lo que da la fuerza. Entonces, cuando se emite una recomendación, realmente hay una atención muy seria, muy directa, muy comprometida por parte de las autoridades, porque lo que está en juego no es otra cosa más que la legitimidad de quienes están en el ejercicio del poder público. Bueno, yo pondría dos ejemplos cotidianos. Uno muy sencillo, a veces uno es demandado por un empleado y la Comisión de Derechos Humanos inclusive entra ahí a respaldar al empleado en caso de que sea muy afectado. Bueno, tenemos un proceso que es la canalización y la gestoría. No hay que olvidar que los asuntos que la Comisión de Derechos Humanos puede conocer son en donde hay involucrados funcionarios públicos, es decir, cualquier funcionario público del orden estatal o municipal que transgreda, vulnere, lesione algún derecho humano de un particular, genera la competencia del organismo. Cuando el asunto o el conflicto es entre dos personas en lo particular o entre una empresa privada y un particular, pues evidentemente allá no tenemos la competencia porque no se cumple lo que establece la Constitución, de que únicamente nuestra tarea es, por decirlo de la manera más sencilla, vigilar el cumplimiento, la conducta de los servidores públicos estatales y municipales. Hay que subrayarlo, todos los 106 municipios están permanentemente en la posibilidad de ser sometidos a un procedimiento de queja ante la Comisión de Derechos Humanos, y aquí hay que agregar también los organismos autónomos que por ley, ahora en la modificación, pues ya aparecen también dentro de las entidades que pueden ser supervisadas por la Comisión de los Derechos Humanos. Bueno, entonces, ¿por qué a veces se le involucra tanto a la Comisión de Derechos Humanos con el abuso sexual o el abuso físico a las mujeres
a los niños también con Exacto. Estos dos mismos temas. Mira, porque son ¿Por qué temas, la comisión? porque son temas fundamentales que si bien no van a tener el involucramiento directo de la comisión a través de un procedimiento de queja, sí tienen que ver con aspectos relativos a la dignidad de la persona, y eso no hay que perderlo de vista. Los derechos humanos no es otra cosa más que el respeto a la dignidad de todas y de todos, entendiendo por supuesto que desde la más temprana edad hasta que pues, la persona muere, pues tiene derechos humanos y tiene una dignidad que tiene que ser respetada. Entonces, en ese sentido, por ejemplo, el tema que tú hablas, muy interesante, de la violencia sexual o del abuso sexual en contra de los menores, que desafortunadamente no hemos podido erradicar. Bueno, yo creo que en ninguna parte del mundo se ha podido erradicar este tema. Genera mucho compromiso por parte de los organismos públicos de derechos humanos, ¿no? Y en ese sentido, pues sí es importante no dejar las tareas, aunque no representen, como tú dices, muy atinadamente, competencia para nuestro organismo. Sin embargo, sí puede participar en recibir la queja, trasladarla claro, a las instancias que correspondan. Por ejemplo, si de la queja se desprende la posible comisión de un delito, pues hay un acompañamiento permanente de las personas para que interpongan una denuncia, para que puedan ellos proceder ante diversas instancias que puedan atender sus requerimientos. Perfecto. Bueno, vámonos un corte. Estamos aquí con el doctor Jorge Victoria Maldonado. Él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el Estado de Yucatán. Volvemos. Continuamos, qué bueno que sigue con nosotros, y estamos con el doctor Jorge Alfonso Victoria Maldonado, que él es el presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí del Estado de Yucatán. Y estamos conversando con él de la injerencia que tiene la comisión que presides para intervenir en los casos de abuso sexual. Me llama mucho la atención que tienes un consejo ciudadano que también tiene la accesibilidad, sí, para opinar. Para opinar, así es, para opinar, y algo que es muy interesante, para llevarnos casos. Es decir, ellos nos reunimos una vez al mes o cuando es necesario, y el consejo, formado por 4 destacados luchadores sociales yucatecos, tiene toda la capacidad de llevarnos quejas. El consejo está integrado por 3 mujeres, doña Pilar Larrea de Peniche, la licenciada Miriam Júrez Cejín, la licenciada Marcia Lara de Moreno y el licenciado José Inés Loría Palma. Él es oriundo de San Crisanto y tiene un trabajo muy importante de preservación y de fomento del medio ambiente en esta parte del estado. Entonces, todos ellos son destacados luchadores, activistas sociales en cada una de sus ramas, y ellos nos llevan, nos retroalimentan, también sirven de vínculo hacia la sociedad. Y evidentemente nuestra tarea es informarlos, porque necesitamos que a través del contacto que ellos tienen con diversas organizaciones civiles, pues se genere también un trabajo en red que es muy importante para nosotros. Por ejemplo, el tema de las niñas y niños que tú muy bien señalas, pues muchos de ellos son o han sido consejeros de diferentes organismos estatales que trabajan en favor de las niñas y los niños de Yucatán, y ese trabajo nos nutre, nos retroalimenta y también sirve para delinear los caminos que debe seguir la Comisión de Derechos Humanos para atender este grave problema social. El presidente de esta comisión se elige por qué medios, ¿cómo es que llega ahí? Es nombrado, el presidente de la comisión es nombrado por el Congreso del Estado. Correcto. Acabamos de tener una reforma constitucional y una reforma legal a nuestro marco jurídico, aprobado apenas comenzando el mes de marzo, en donde se establece de nueva cuenta muy claro cuál es el procedimiento, y algo que es fundamental es que tiene que ser a propuesta de organizaciones de la sociedad civil, es decir, el candidato, es decir, fortalece que no sea un político, que no sea una persona con partido político, porque correcto, se entiende
que la función tiene que ser una función plenamente neutra. Pero sí tiene que tener cierto perfil. Por supuesto. Yo creo que eres doctor en leyes, ¿no? Así es, y en la especialidad precisamente de derechos humanos, correcto. Que como tú bien sabes es una disciplina que pues es sumamente amplia, porque como te digo, ya no es solo el orden jurídico nacional y estatal lo que nos va a determinar cuáles son los derechos humanos, sino también y fundamentalmente los tratados internacionales que nuestro país ha firmado en la materia. Muy bien. Bueno, actividades de la CODEI, tienes bastantes, mucho. Me estabas comentando. Afortunadamente sí. Esta semana vas a estar, el miércoles es un seminario. Así es. De la violencia contra la mujer. Fíjate que este año, 2014, se conmemoran 20 años del documento fundamental en materia de prevención de la violencia o de erradicación de la violencia en contra de la mujer. Es el documento que se conoce como Convención Interamericana Belém do Pará, que es precisamente el lugar donde se firma en Brasil este documento, y que todos los países de América se comprometen precisamente a trabajar en favor de erradicar este grave fenómeno que desafortunadamente pues no se ha podido erradicar del todo. Entonces vamos a tener, si bien el Día Internacional de la Mujer, bueno, se celebró el 8 de marzo, pues en este contexto vamos a tener la presencia del doctor Raúl Plasencia Villanueva, que es el Ombudsman Nacional, en un seminario que va a servir de reflexión para conocer y reflexionar en cuanto a qué se está haciendo en las diferentes instancias, cuál es la realidad de la violencia en contra de las mujeres, que es muy importante. Yo creo que visibilizar el problema es uno de los pasos más importantes para poder atacarlo de manera adecuada. Va a ser en el Gran Museo de la Ciudad Maya. Exactamente. ¿Algún horario es abierto? A partir de las 10 de la mañana. Ajá. Por supuesto, es una invitación a toda la gente que sienta que tiene algo que escuchar o que aportar en el tema. Por supuesto, investigadores, organizaciones civiles, público en general, estudiantes de las diversas carreras relacionadas, de tal forma que podamos, como te comento, hacer una jornada de reflexión en torno al problema. Creo que para erradicar este flagelo se requiere mucha determinación, y no solo de las autoridades públicas, sino también de la sociedad. Muy bien. Y bueno, en otra actividad que también tienes próximamente, están coordinando la CODEI una marcha muy importante en contra del abuso infantil. Así es, el 5 de abril, si me permites también anunciarlo y convocar también a la ciudadanía a que participe en este ejercicio ciudadano de repudio a esta nociva práctica del abuso sexual en contra de las niñas y los niños en Yucatán. Va a ser una marcha que va a partir del remate del Paseo de Montejo hacia el Monumento a la Patria a partir de las 8 de la mañana, y vamos a participar no solo asociaciones civiles, instituciones públicas, también el DIF estatal está convocado. Por supuesto vamos a tener la presencia del Ordena, que es el organismo regulador de los derechos de las niñas y niños, la Comisión de los Derechos Humanos. Y ahí pues todos están invitados, hay que ir vestidos de blanco, decías camisa blanca por lo menos. Blanca, yo creo que es simbólico. Cómodo para caminar este tramo, ¿no? que bueno, esperamos que sea también una oportunidad de dar a luz. Este movimiento se llama Lazo para María, surge precisamente porque María es una niña que fue abusada sexualmente hace algún tiempo aquí en el estado, seguramente lo recordarás, y uno de los promotores de este evento, el licenciado Víctor Chan, bautizó este fenómeno y nos adherimos a él precisamente porque sentimos que es importante conjuntar esfuerzos en la sociedad yucateca. Qué bien, pues muchísimas gracias al doctor Jorge Alfonso Victoria Maldonado, quien es el director presidente de la Comisión de Derechos Humanos aquí en el estado de Yucatán. Muchísimas gracias, doctor. A ustedes, a sus muchas órdenes. gracias. Aquí Comuniqué Informa. Muchas gracias y felicidades por este muy importante espacio noticioso en Yucatán. Aquí tiene su casa. Muchas gracias. Gracias, continuamos con este informativo. Regresamos.